¿Puedes hacer la diferenciación entre el género de ciencia ficción y el space opera? Me confunde porque se suele polemizar cuando se incluye a pelis como Star Wars en ciencia ficción. Voy a ser muy breve con esto. A ver, la ciencia ficción estrictamente es la literatura que analiza los efectos sociales del cambio científico y tecnológico. Efectos sociales, efectos individuales, efectos en las parejas, efectos en las relaciones sociales, efectos en la educación, efectos en las guerras, efectos en lo que sea. Es decir, su punto de partida es el cambio científico y tecnológico. Es por eso que, por ejemplo, Isaac Asimov siempre defendía que hubiera solo un elemento de cambio en un relato de ciencia ficción para que el relato analizara los efectos de ese cambio. La ciencia ficción estrictamente se mantiene dentro de los límites de la ciencia, con algunos permisos para operar fuera de ella, porque si no, no funcionaría, ¿no? Como le cuento a mi hijo, pues es que si no inventamos el hiperespacio, ya no podemos tener viajes interestelares. No quiere decir que pues, se pueda viajar realmente por el hiperespacio, es un truco para poder hacer narrativa de ciencia ficción. El space opera lo que hace es contar historias emocionantes de aventuras en el espacio, dándole bastante igual la ciencia. Es el caso de Star Wars. Yo, el día que se estrenó Star Wars, que yo fui con la gente a ver el estreno de Star Wars, dijimos, es un space opera maravilloso, estupendo, magnífico, probablemente el mejor que se ha hecho, pero es un space opera. ¿De dónde viene space opera? Space opera viene de soap opera. Soap opera es como les llaman a las telenovelas y a las series de televisión, que se les llamaba en los Estados Unidos en los años 50, 60, 70. Entonces, el space opera es aquella historia de aventuras y de relaciones humanas y de podía ser de cowboys o podía ser de gladiadores romanos, da igual, pero cuya esencia no es el cambio científico, sino que su escenario es la fantasía relacionada con el espacio, con los elementos que hacen que se pueda viajar por el espacio, etcétera, etcétera. Pero que no es rigurosa desde el punto de vista científico, como no lo es Star Wars, para nada. Esa es la diferencia. Creo que yo no creo que haya debate. Lo que pasa es que muchos debaten que lo bueno es la ciencia ficción y lo malo es el space opera. No, hombre, no. Se vale todo y todo tiene su lugar. Y yo no sería tan... Bueno, sí, en mi juventud fui estricto, creía en esas tonterías, luego ya no.